Gloria sea al Señor y gracias por su don inefable. Es una bendición de nuevo estar con ustedes. Gracias por todos sus mensajes, por la bendición de tener tantos hermanos alrededor del mundo que estamos en un sentir, el mismo deseo de aprender de la palabra de Dios, de descubrir los secretos ocultos al inculto y al pecador, los secretos ocultos, los misterios ocultos, la revelación que aquel impío y crédulo no puede encontrar. Gracias al Señor porque estamos de nuevo aquí. Es una bendición enorme. Quiero agradecer todos sus mensajes enviados en mi correo. Es una bendición saber de todos ustedes. A todos un abrazo enorme. A todos una bendición. Reciban la bendición de Abraham. Aleluya, en el nombre del Señor. Bien. Esta tarde hermosa de agosto, domingo, el primer domingo de agosto. Qué bendición estar aquí con ustedes y como les había prometido, quiero comentar, elaborar un poquito en relación a el sueño de Jacob. Jacob es con B-U-V le llaman, ¿verdad? No es con B alta como lo escriben, eso es incorrecto, ¿verdad? No es con J tampoco. El nombre es Jacob con una A extendida, ¿verdad? Así es que vamos a ver algo, el Señor quiere revelarnos algo. Hace unos días estaba platicando, conversando, siempre esas conversaciones productivas en el Señor, ¿verdad? Que vienen a veces en relación a preguntas de la palabra. Y el hermano Rudy y el hermano Fito, bendiciones a los dos, ¿verdad? Ahí estábamos conversando y de pronto el Señor me tocó y empecé a compartirles acerca de esa revelación, ese mensaje en el sueño de Jacob. Y decidí en el Señor, en mi corazón, compartirlo con ustedes esta oportunidad. Capítulo 28 del Génesis, Bereshit, ¿verdad? Bereshit, capítulo 28. Amén. Dios se aparece a Jacob en Beit El. Salió pues Jacob de Beersheba, el pozo del pacto, ¿verdad? De los 7 pactos, y se fue a Harán. Harán, se recuerdan cuando lo vimos en el estudio sobre Abraham, ¿verdad? Salió de Ur de los Caldeos y se fue a Harán, la ciudad aquella pagana donde adoraban a la diosa Luna, ¿verdad? Harán. Harán en realidad quiere decir una persona que esté en la montaña, que le gusta caminar por ahí en la montaña, ¿verdad? Vivir en la montaña. Y se fue a Harán, verso 11, 28, 10 en adelante. Verso 11. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Note usted que primero dice, ¿verdad? Llegó y durmió, ¿ok? Y luego que durmió, tomó una de las piedras y pasó a otra parte de su descanso. Fíjense que yo he visto este tipo de increíbles, asombrosas redacciones de la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios y es perfecta. Y hay ciertas cosas en la Escritura que no se pueden comprender a simple vista, ¿verdad? Hay que tener un poco más esa sensibilidad en el espíritu. Hoy en día, ¿verdad? Años, siglos, milenios después de estos acontecimientos, se han descubierto cosas por la evolución tecnológica, la ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, ahora conocemos lo que el sueño es, ¿verdad? Lo que el descanso, cómo pasamos por esas etapas de descanso, llegar al sueño profundo, donde tenemos esas imágenes, ¿verdad? Del subconsciente que nunca duerme, nunca descansa, siempre está trabajando. Y
Si alguna vez quiere contarlo en psicología, eso se le conoce como el círculo circadiano, creo que en español tiene que ser algo así, circadian cycle, el ciclo circadiano. En eso explica, pues, ¿verdad?, todas las etapas del sueño, cómo llega usted a lo que se conoce como REM sleep en inglés. Ustedes perdonen, hermanos, mi estudio todo de mi juventud fue en inglés y a veces lo digo así, no lo tome como una, ¿cómo se dice?, un orgullo, ¿verdad? De ninguna manera. Cuando uno está enseñando la palabra, uno pierde a veces el control natural de las cosas, porque uno entra en el espíritu, ahí uno empieza a compartir y la mente pues sigue su costumbre. En este caso el formato del lenguaje en esos estudios que tuve atrás era en inglés todo, o sea, a veces perdóneme si salgo ahí con una palabra en inglés, pero es bueno para usted también, ¿verdad? Entonces el ciclo circadiano, digámoslo así, sí, es bastante cercano probablemente, nunca lo he leído en español, pero es una gráfica, como les decía, donde habla de las etapas del sueño, ¿verdad? Usted se acuesta y cómo su cuerpo va relajándose y descansa hasta que llega al sueño profundo. Y en ese sueño profundo, que se le conoce como REM Sleep, Rapid Eye Movement, el movimiento rápido de los ojos, ¿verdad? Se ha fijado usted a veces que las personas están durmiendo y mueven los ojos, ¿verdad? Antes con los ojos cerrados, sus párpados, puede ver que los ojos se están moviendo. Ese es lo que se llama REM Sleep, en la etapa de movimiento rápido, es cuando la persona está soñando. Entonces, fíjese usted que allí dice primero, durmió, ¿verdad? O sea, entró primero en las primeras etapas del sueño, se relajó. Qué hermoso, ¿verdad? Aún, porque él ahí anda en el momento cuando estaba huyendo de Saúl, su hermano. Y a veces nosotros, ¿verdad?, nos preocupamos por cosas y nada más viene una pequeña situación a su vida, usted no puede dormir. Ya no puede dormir y tiene que tomar pastillas. Mire, Jacob, aún sabiendo que su vida corría peligro en las manos de su propio hermano, qué triste, ¿verdad? Él va y duerme. Y duerme también, que hasta sueña, ¿verdad? Pasa todas las etapas del sueño. Y la palabra allí, la palabra del Señor, aún en ese entonces, ¿verdad?, en esa época prístina de tecnología y de conceptos científicos, psicológicos, lo que usted quiera, toda la ciencia quiera, aún en esa etapa es perfecta. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Amén. Durmió ahí porque el sol se había puesto. Y, ¿verdad?, ahí la conjunción Vav, ya he hablado de eso anteriormente en el hebreo, un accidente gramatical muy importante de entender para poder seguir la secuencia correcta de estos acontecimientos. Y tomó piedra de aquel paraje y otra vez Vav puso a su cabecera. Y otra vez, ¿verdad? Estos no son vicios de dicción. Tal vez en español usted lo identifica como vicio de dicción, pero en hebreo no es así. Es necesario entender que no estamos hablando aquí de un idioma en el que fue escrito esta palabra, que es como el español. La gramática en español es totalmente diferente. ¿Ok? Bien. Y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. 12. Y soñó. Y he aquí... ve usted, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué hermoso, ¿verdad? Que cuando usted conozca a un judío, hermano, a una persona de esa parte del mundo, sea muy cortés, sea muy amable, bendígalo, bríndele su hospitalidad. Hay una bendición para usted. Y aquel que se mete con ellos, con un judío también, hay una maldición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Eso es un hecho, hermanos. Yo te lo digo porque yo lo he visto, ¿verdad? Sea usted bendito al bendecir al judío.
Bien, y aquí en el 15, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho de lo que te he dicho. 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Casa de Dios, Beit, Él, y puerta del cielo. Betá Shamayim. Fíjense, hermanos, que hay tanto que aprender en estas secciones, y voy a enfocar mi atención esta vez en el sueño en sí, en la escalera de los ángeles, todo eso. Pero podríamos regresar después. Bien, 18. Y se levantó Jacob. Este 18 es exactamente la misma accidente gramatical que en Génesis 22, del 1 al 3, cuando dice: y se levantó muy de mañana, ¿verdad? Después de que durmió y soñó Abraham, se levantó y ya se fue a hacer lo que él creía que el Señor le había dicho cuando era un sueño, ¿verdad? Aquí es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿verdad? Y esta es la forma en que usted confirma y corrobora las enseñanzas, amén. Y se levantó Jacob, verso 18, Vav conjunctive, la conjunción Vav, y otra vez igual que Abraham, capítulo 22, un poco atrás. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Beit El, ¿verdad? Y ya le llamó Beit El, casa del Dios de él, no de antes, ¿verdad? Porque hubo un cambio ahí. Porque la ciudad, dice, ¿verdad? El nombre de la ciudad era Luz, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Luz, hermanos, en Luz, con Z, Luz, en hebreo es un árbol de almendras, ¿verdad? De almendras. Lo que hay que entender ahí es que esos árboles que abundaban en esa región eran usados para adoración pagana, como los sicómoros y cosas así, ¿verdad? Los cedros de Mamre, todo eso. Habían ciertos árboles que el paganismo elegía por sus particulares identificadores en medio de la fauna en general, ¿verdad? Olían sabroso, la textura era diferente. Ellos tenían esos lugares como altares debajo de los árboles. Entonces, Luz, ¿verdad? No sencillamente era un honor, una honra a la abundancia de almendros en esa región, sino más bien era un superlativo, un identificador de que allí estaba una tremenda podrición, contaminación, proliferación de altares paganos en los árboles de almendro. Por eso entonces él le cambió el nombre, ¿verdad? Y le llamó Beit El, la casa de Dios. Amén. Bien. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviera en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En ese entonces la palabra diezmo no existía, hermanos. Y no se asuste, antes escuche, hay una bendición en esto en vez de una antagonía, ¿verdad? Un argumento, no, una bendición. Fíjense que el hebreo estaba en sus etapas primitivas de desarrollo. Es más, hermanos, no se podía contar hasta cierta cantidad de números. Mucho menos se imagina usted poder explicar una ecuación de porcentaje, ¿verdad? Eso es un asunto moderno y qué pena, ¿verdad?, cómo se ha manipulado eso. Sin embargo,
Y en Malaquías 3:10 es lo mismo, la misma palabra. Pero fíjense que la palabra que usa ahí, que tradujeron como diezmo, ¿no? Más bien tiene que ver con un todo. Jacob no dijo el 10% voy a apartar para ti, hermanos. Él le dijo al Señor, todo lo que tengo es tuyo. La enseñanza del diezmo está equivocada, hermano. Está equivocada, está bien equivocada. El Señor no le está pidiendo el 10%, hermano. El Señor le está recordando que todo es de Él. Y vamos a hablar un día de esto, pero brevemente quiero decirle, la palabra diezmo esa no existe, y una persona educada en estos idiomas, ¿verdad?, se va a sonreír por dentro si usted le habla del diezmo, como en la forma que está ahí, porque no es así, no es así. La palabra allí que utiliza Shar, yo te lo voy a explicar, lo voy a escribir un día para explicarlo, no es el diezmo. No, lo que Jacob le dijo al Señor y si vienes, lo voy a leer de nuevo, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, todo apartaré para ti. Eso es lo que él dijo ahí, ¿verdad? Y ojalá que el Señor abra los ojos de los siervos hoy en día. El problema, hermanos, con la palabra ha sido, con la interpretada, ¿no? Con la interpretada, las traducciones, ha sido que desde los principios del oscurantismo, cuando a la gente la quemaban en la hoguera, ¿verdad?, si decía que esta no es la palabra de Dios. Si usted le decía, mira, esto solo es una traducción libre de un original en un texto, que es la palabra de Dios. Aquí contiene la palabra de Dios, pero hay muchos errores, ¿verdad? Hay muchos errores. Y usted no se asuste, veo que a algunos de ustedes se les paró el pedo ahorita, ¿verdad? Es sencillo, hermano, así es como cierto. Entonces no es el diezmo, es todo, ¿ok? Todo. Ese es el verdadero concepto en la palabra de Dios. Todo. Bien. ¿Qué sucede entonces acá? Jacob tiene un sueño, ¿verdad? Y el sueño se define, se explica de una manera muy interesante. Dice que él, ¿verdad?, ya se había puesto el sol y soñó, verso 12, y aquí una escalera, se llama Sulam Jacob, ¿verdad?, una escalera que estaba apoyada en tierra, en su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles, la palabra ángeles ahí es malach o melech, malach, melech es rey, malach es ángel, lo que tradujeron como ángel. En realidad malach, si lo quiere decir más fácil, ese símbolo en hebreo cuesta a veces, porque es así, como de aquí para afuera, son sonidos guturales que se le llaman a algunos, ese es malach, ¿verdad? Es sencillamente mensajero. El concepto de los ángeles es diferente, ¿verdad? Es diferente. Mensajero es muy vago, es muy amplio. Ángeles, principalmente en la Escritura, menciona dos tipos, que son serafines y querubines. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí vamos, ¿verdad?, las situaciones emergentes. Pero esto es bueno para usted, mi hermano pastor, hermano ministro, hermano estudiante, responsable de la palabra, que entiende estas cosas, ¿verdad? Para que no siga usted viendo pajaritos ahí arriba, ¿verdad? Fíjese que esos dos divisiones de ángeles, según la palabra, ¿ok? No según el judaísmo. Según el judaísmo hay 10 tipos de ángeles, ¿verdad? Y eso lo puede ver en uno de los volúmenes del Zohar. Hay 10 tipos de ángeles, y ahí pues ya es el misticismo, ¿verdad?, judaico, que no es palabra de Dios. Hermanos judíos, hebreos, los aman el Señor, ¿ok? Entonces no es así. Ellos tienen hasta allí, ¿verdad? Se habla hasta de un ángel, de un tipo de ángel que tiene nombre hasta griego, ¿verdad?, el Metatrón, ¿verdad? Y eso le va a acordar a usted de los Transformers y cosas así, de los muchachos, películas ahí locas que salen, ¿verdad? Interesante, pues, sí, ¿verdad? Bueno, no, la Escritura solo habla de dos tipos, serafines y querubines. ¿Cuál es la diferencia en definición? Mire qué lindo es esto el Señor. Ay, hermanos, ojalá que me alcance el tiempo, que no me quiero pasar de la media hora, ¿verdad? Porque cuesta bajarlo también. Fíjese, los querubines, según se lee en la Escritura, léalo. Yo no puedo aquí buscarle cada referencia porque vamos a pasar una eternidad.
usted sea responsable, ¿verdad? Y haga su parte, porque acuérdense que Moisés las labró y el Señor las escribió, ¿verdad? Entonces las voy a escribir yo en este momento, usted, no una comparación directa. Hay que tener cuidado con la gente tan criticona. Bien, entonces haga su parte, haga su investigación, busque, agarre una concordancia, ¿verdad? Y hay referencias que hago que no tengo tiempo aquí de decirle dónde exactamente están, búsquelas, amén. Si no sabe usar una concordancia, hable con su pastor y le va a explicar cómo se usa. Entonces, en realidad, ¿verdad? Los ángeles, hermanos, son dos diferentes categorías, digámoslo así, los serafines y los querubines. Según los salmos y otras palabras, los querubines son el transporte de Dios, porque Él dice que viaja en alas del querubín, ¿me entendió? Él viaja. Todo esto, hermano, es antropomorfismo válido por la incapacidad de la mente humana de entender los conceptos divinos excelsos. Gloria al Señor por aquellos niños, algunos de los más pequeños de nosotros, ¿verdad? Que a veces nos abre la puerta de la revelación del Señor, aleluya. Y vea usted lo que sucede. Los querubines son los del transporte de Dios, y los serafines son los que ejecutan los juicios de Dios. Saraf es fuego. El saraf es la misma palabra que usa con la sensación de quemada de las serpientes allá en el desierto con Moisés, ¿verdad? De Nahash, las serpientes. Esa sensación de quemada del veneno es saraf, ¿verdad? Saraf. Y serafines son los que ejecutan juicios de Dios. Amén. Querubines sirven al Señor. Vea qué interesante eso. Si usted va allá en Génesis capítulo 4, no, el final del 3:24, cuando Adán y su mujer son expulsados del huerto en el Edén, allá por el Edén, dice que verso 24, capítulo 4 de Génesis, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto en Edén querubines. Oiga pues, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué querubines y no serafines? Si ahí acaba de ejecutar un juicio, ¿verdad? Acaba de ejecutar un juicio. ¿Por qué no puso ahí serafines mejor? Que son los que ejecutan los juicios de Dios. Es hermosa la revelación, gracias Señor. Esa revelación me la dio hace un día. Me la dio a mí el Señor en su misericordia, hermano, porque yo no soy... ¿Qué soy yo? Dijo Moisés, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que Él sabe por qué, ¿verdad? Es el que tiene misericordia. En una madrugada de estudio me di cuenta de esta hermosa revelación. ¿Por qué querubín? Si los querubines son el transporte del Señor, los mensajeros de Dios. ¿Por qué no un serafín? Para guardar el huerto, que no entrara nadie más. ¿Sabe por qué? Porque el Señor en su misericordia ya tenía prevista la redención universal a través del Señor Jesucristo. Para mí, el verso 24 del capítulo 3 del Bereshit de Génesis es la más grande y contundente prueba y profecía del Mesías en Jesucristo. Él no puso un serafín porque la intención era bloquear el paso para que nadie entrara nunca más. No era detener el flujo de camino, de comunicación entre Dios y el hombre, sino más bien dejó un mediador, y ese único mediador, usted sabe quién es, aleluya. Ese verso 24, hermano, habla directamente de Jesucristo. Esa es la figura ahí. Eso es hermoso. No puso un serafín, sino puso querubines, para que usted, aún después de quebrantar la ley de Dios, su palabra, vivir en pecado, destruir su vida y llenarse de inmundicia, tuviera la oportunidad de ir con Jesucristo, ese querubín eterno. ¡Wow! ¡Qué hermoso es eso! ¡Aleluya! Fíjense pues, perdónenme, me emociona eso a mí. Mire, el Señor ahí en su misericordia coloca al querubín eterno, Jesucristo, para que sea el mediador entre nosotros y el Señor Yahweh Elohim. Y ese querubín, no un serafín,
Si hubiera sido un serafín, no hubiéramos podido entrar, hermano. Esas espadas nos hubieran consumido. Pero el Señor, con su función de mediador, por supuesto, está en esa puerta, en ese puente de comunicación entre usted y Dios, entre nosotros el pecado y la salvación y la redención universal. Y tiene sus requerimientos, tiene su criterio para poder entrar. Santidad, obediencia, aleluya, alabanza, adoración. Y todas esas hermosas facultades y beneficios, atributos, dones, ministerios, aleluya, operaciones. Hermanos, qué hermoso es el Señor. Entonces, ahí está la diferencia de los dos ángeles, ¿verdad? Dos tipos de ángeles, serafines y querubines. Querubines en el huerto, para que todavía tengamos la oportunidad de que alguien lleve nuestros mensajes. ¿Cómo podríamos pararnos delante de la justicia del Señor? Nunca, hermano. Sus juicios nos caerían en el momento. Por eso pone un querubín eterno, Jesucristo, para que lleve nuestros mensajes, nuestra oración, la confesión, ¿verdad? La fe, el arrepentimiento y la confesión. Vamos a hablar un día de qué es la salvación. Aleluya. Regresemos al 28 otra vez. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos aprendieron? En esa cápsula que acaba de suceder, ¿cuánto aprendimos, verdad? Bien, y tiene sueño. Durmió y puso una piedra y soñó en una escalera que estaba por en tierra y ese extremo tocaba el cielo y que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Qué eran estos ángeles que subían y descendían entonces? Por lo que vamos a aprender. Muy bien, querubines, ¿verdad? Eso es lo que son ahí, no son así, no son querubines, mensajeros, llevan mensajes. Pero fíjense qué interesante lo que vamos a ver, y va a ser bien breve, la revelación de la que se ha hablado en este, cómo tiene que ver con usted como ministro, con usted como siervo de Dios, como hijo de Dios. Los querubines, los ángeles que subían y descendían. Por acuérdense que siempre se lo he dicho, Dios da siempre proyectos completos, ¿verdad? Vamos, recibimos y venimos. Entonces, ¿qué hacían los ángeles? Llevaban las peticiones de Jacob, recibían la solución, la respuesta del Eterno y regresaban con una respuesta y una solución. ¿Ya está entendiendo? Y como le decía a Fito y a Rudy aquella vez, ¿verdad? Esto es hermoso, pero al mismo tiempo nos da una gran responsabilidad. ¿A cuántos de ustedes le han dicho, hermano, ore por mí porque estoy enfermo y necesito su oración? Y usted como es rápido para hablar, ¿verdad? Porque la gente habla muy rápido sin entender ni lo que dice, ¿verdad? Muchos que dicen amén, ¿verdad? No saben ni a qué están diciendo amén. Aleluya, no saben ni qué quiere decir aleluya. Aleluya. Gloria a Yahweh. Halel es gloria. A Yahweh. Ya es una contracción de Yahweh, el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Yahweh. Aleluya. Baruch Hashem. Baruch Adonai melech haolam. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿sabe qué cosa siente ahora? ¿Qué pasa, hermano? No hay que hablar así a la ligera, hombre. ¿Qué quiere decir amén, hermano? Así sea, así es lo más sencillo. Hay otra parte después de amén. Omen, no omen, ¿verdad? Omen con el acento en la O, eso es un conjuro. Pero omen, mire, amén quiere decir, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Y omen quiere decir, y haré todo lo posible con la ayuda del Eterno para que se cumpla. O sea que cuando usted, hermano, dice amén y omen a algo que alguien dice, cuídese que lo que usted está acordando y lo que usted está diciendo, que está de acuerdo y que está diciendo que va a apoyar y hacer todo lo posible Dios para que se cumpla, es lo correcto. No diga aleluya por gusto, está usted mencionando el nombre del Altísimo. Aleluya, aleluya. Hermano, ore por miles. Amén, hermano, no hay problema, hermano. Yo lo tendré en mi oración y se emocionan, ¿verdad? Hasta empiezan a echar profecía ahí, ¿verdad? Mire, cuando alguien a usted le dice, con esto voy a concluir, cuando alguien a usted le dice, ore por mí, hermano, ¿sabe qué está diciendo? Está pidiendo que usted se convierta en su ángel, en su mensajero para llegar al Señor con esa petición. Ahora sí está tomando en serio, ya se está asustando, ¿verdad? Hermano de Israel, ore por mí. ¿Cuál es su petición, hermano?
Pues hermano, trae tal cosa, y fíjese que acá y allá. Hermano, vamos a sentarnos y vamos a platicar acerca de esa situación. Tenemos que descubrir la razón por la que usted está pasando por eso. Luego vamos a pedir al Señor misericordia para que nos revele cuál es el propósito de pasar en esa situación. Y al final vamos a unirnos en oración y voy a decir amén y amén con usted para que tome pasos para vencer en el nombre del Señor y ser más que vencedores. Fíjese un pequeño y grande detalle en esta situación. Los ángeles, dice, subían los querubines y descendían. O sea que el trabajo completo no solo es orar por el hermano, ¿verdad? Ay, Señor, te va a contar que el hermanito fulano está sufriendo de gripe. Si esto sí ya lo sabe, hermano. Si usted se va a meter a ser ministro, a ser siervo, a ser pastor, a ser un varón de oración con algún tipo de responsabilidad en su iglesia, tiene que adoptar completamente esa función, ese rol. Usted va a ir delante del Señor con esa petición y tiene que esperar que el Señor le dé esa respuesta y bajar con la respuesta para bendecir a aquella mujer, a aquel varón en necesidad. Porque si usted solamente está orando sin regresar con una respuesta, está haciendo un trabajo a medias y las cosas, vean, no existen delante de Dios. Wow, hermano, qué revelación más hermosa. Dele gloria al Señor porque quiso que usted entendiera este mensaje este día. ¿Ve usted cómo está relacionado el sueño de Jacob, de la escalera y los ángeles con su misión, con su función como pastor, como hombre de oración, como diácono, como diaconisa, como evangelista, como lo que sé? Gracias, Señor, si alguien confía en usted y le dice, ora por mí. Hermano, tengo una petición. Qué fácil pararse enfrente, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos tienen peticiones esta noche, verdad? Y se levantan como 20 hermanos con mucha necesidad. Aleluya, oremos, hermanos. Ni siquiera han entendido la función que usted adquiere cuando toma la gran responsabilidad de orar por alguien, hermano. Tiene que llegar al Señor. Fíjese, ¿quién estará en tu lugar santo? Quitarse los guaraches, los caites, las sandalias, los zapatos y entrar al lugar santísimo usted primero, para que así pueda llevar la petición del Señor. Aquí traigo la petición de mi hermano, mi hermana. ¿Qué debo de hacer, Señor? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es la solución a esta situación, amado Señor? Y el Señor te ministra, ¿verdad? Y te dice, hijo mío, lo que vas a hacer es esto y esto, porque yo quiero esto, de hacer la vida del hermano, quiero cambiarlo. Gracias, Señor. Aleluya. Ya desciende usted la escalera, ¿verdad? Hermano, le traigo la respuesta del Señor. Aleluya. Siervos, ser pastor, ser evangelista, ser predicador, apóstol, profeta, el título que usted haya recibido, le haya dado, se haya dado, ¿verdad? No es cosa simple. Lleva una gran responsabilidad. Si no lo ha visto usted de esa manera, gracias al Señor que Él le ha hablado esta tarde. Esta es palabra del Señor. Aleluya.